Seguimos en la plaza, en ese espacio de encuentro que tenemos en el 89 Congreso Nacional de Urología. Hemos conversado durante estos 2 días, el día de ayer, durante el día de hoy, seguiremos conversando mañana y ahora mismo vamos a hacerlo de algo muy especial. Ya hemos tenido ocasión de tener otras conversaciones sobre las oficinas. Las oficinas son estas estructuras dentro de la Asociación Española de Urología tan importantes. Tenemos los grupos de trabajo con sus áreas de conocimiento y las oficinas se ocupan de toda la parte transversal que ocupa a todos los urólogos. 19 oficinas dirigidas por urólogos y sus equipos de trabajo que están llevando la urología donde debe llegar. Llevamos a la urología del futuro. Esta tarde tenemos con nosotros la suerte de acompañarnos la doctora María José Requena, directora de la Oficina de Experiencia y Mentoring de la AEU, y nos acompañan también el doctor Carlos Hernández y el doctor Carlos Llorente. Muchísimas gracias por tener este rato de conversación con nosotros. Placer. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar primero por entender y comprender cómo esta oficina, que ya tiene una etapa previa, ¿no? En esta nueva etapa se han cambiado algunas cosas, se está modificando como tantas cosas, pero su etapa previa, entender cuál es su etapa previa, cuál es el sentido, cuál es el objetivo de esta oficina y a dónde queremos llegar. Empecemos por conocer esta oficina un poco más, doctora Requena. Bueno, esta oficina, su filosofía principal es aprovechar el capital intelectual que tiene la urología. Es decir, cómo después de que te jubilas o que dejas de ser un urólogo activo, ¿qué podemos hacer desde la asociación para aprovechar ese intelecto, esa riqueza? Y cómo podemos poner eso a disposición de las generaciones que vienen por detrás. Esa es la esencia de esta oficina. El cómo lo vamos a hacer y el cómo lo estamos intentando hacer, en ello estamos. Es el camino por recorrer. El camino por recorrer, efectivamente. Pero el mensaje es ese, ¿no? Es decir, dejar la urología activa, pero toda esa riqueza, ¿qué hacemos con ella? Desde luego, es que es así, ¿no? Hay tanto valor dentro de la urología, tanta experiencia, tanta trayectoria recorrida, que creemos que todos esos urólogos que efectivamente han podido dejar ya esa actividad asistencial en activo, pero todavía tienen muchísimo que decir, todavía tienen muchísimo que aportar a la urología. Sí, yo pienso que es un problema de no somos tan ricos como para desperdiciarlo, ¿no? Es decir, por supuesto, no somos un país tan rico como para desperdiciar todo ese valor que tienen las generaciones que se jubilan, sobre todo en determinadas profesiones, ¿no? No en todas, pero y con lo que cuesta formar un urólogo, con lo que cuesta que tú adquieras una serie de conocimientos y una serie de experiencias y que esas experiencias de hoy para mañana no le sirvan a nadie, ¿no? Entonces yo creo que el objetivo de esta oficina es que alguien se pueda beneficiar de todo eso. Doctor Hernández, ¿qué cree usted que pueden aportar este grupo tan importante y tan valioso de urólogos al panorama actual de la urología? Pues yo creo que una vez que uno sale de la vorágine que es nuestra profesión en el día a día, que a veces no te da tiempo para reflexionar mucho, ni sobre lo que haces, ni sobre lo que has hecho, ni sobre lo que vas a hacer, porque la cantidad de actividad que tienes pues te obliga a tomar decisiones, pero muy poco a reflexionar. Yo creo que ya cuando llegas a este momento en que por la jubilación, porque te empiezas a separar un poco de lo que es la actividad diaria, te permite tener una posibilidad de reflexión y de análisis mucho mejor o mucho mayor. Y en ese sentido, pues yo creo que vale un poco para, con la experiencia que uno ha tenido, que evidentemente es la tuya, no obligatoriamente la tienes que traspasar a nadie, pero sí te puede permitir analizar cosas que pudieron haber sido mejor, cosas que podrías haber hecho de otra manera, cosas que crees hacia dónde va a tender la urología o la formación sobre todo, porque el tema yo creo que aquí primordial no es hacia dónde va la urología, que eso lo tienen que desarrollar los que están ahora en activo, sino analizar un poco cómo se debe enfocar la formación, cómo se puede ayudar a gente que por su todavía escasa experiencia o inicio en la especialidad puede irse desarrollando paulatinamente, y yo creo que ahora con más tiempo, con más reflexión, pues probablemente podamos un poco aportar valor en ese sentido. Doctor Llorente, ¿su visión?
Sí, efectivamente hace pocos minutos hemos tenido una reunión con los miembros de la Junta Directiva que se ocupan de las oficinas y al hilo de lo que decía la doctora Requena, pues una de las cuestiones que podemos aportar a los miembros de la Asociación Española de Urología es utilizar esta experiencia de los urólogos que la tenemos en orientar a los urólogos jóvenes, como comentaba antes el doctor Hernández, en llegar a cumplir los objetivos que cada uno tiene. Y en esto hay que tener en cuenta que aunque la residencia en urología ha cambiado mucho de cuando nosotros la hicimos, las expectativas personales no han cambiado tanto. Aunque la vida ha cambiado, pero en el fondo cada urólogo que termina actualmente pues tiene un objetivo vital y profesional diferente, ¿no? Y yo creo que un poco nosotros desde la experiencia y con el mentoring, la asistencia y el apoyo, podemos orientar a esos urólogos jóvenes, desde nuestra experiencia, como decía, en cómo alcanzar las metas que cada uno de los urólogos jóvenes tienen y que son enormemente variadas y son tan variadas casi como personas en función de sus circunstancias personales, de su orientación hacia más la publicación, la actividad pública, la actividad privada, una actividad más quirúrgica, una actividad menos quirúrgica, es decir, que hay muchos matices dentro de la urología que cada urólogo joven pues quiere desarrollar de una manera más o menos preferente y en eso creo que podemos orientarles, ¿no? Entiendo, estamos hablando ahora fundamentalmente, nos está diciendo el doctor Llorente, en esa parte que es poner su experiencia al servicio o para ayudar a los urólogos más jóvenes. Pero ¿qué podemos hacer por los urólogos que ya han pasado esa fase, doctora Requena? ¿Qué podemos hacer por los urólogos que están ahora mismo en la situación de ya no estoy en la vida activa diaria, pero quiero seguir teniendo esa actividad? ¿Cómo podemos vehiculizarlo? ¿Cómo podemos institucionalizarlo? ¿Qué podemos hacer con ello? Bueno, pues también, como decía el doctor Llorente, en la reunión esa que hemos tenido con el responsable de oficina, evidentemente una de las cosas que proponíamos era que en cada una de las actividades que hace la EU, que hace muchas, ver si hay algún perfil entre los seniors de la urología que pudiera aportar algo a ese tipo de reunión, ¿no? De forma que pudiéramos contar con ellos pues, para que transmita su experiencia, su historia, cómo empezó pues, cómo empezaron en algunas técnicas. Pues, por ejemplo, el doctor Hernández tiene mucha experiencia de cómo se empezó en la laparoscopia. Pues si hay una charla o una reunión de laparoscopia, llevar a alguien que diga cómo fueron esos inicios, ¿no? Que no tiene nada que ver cómo inician los jóvenes hoy ese tipo de formación, ¿no? Pues en uretra, por ejemplo, doctor Llorente, que ha sido fundamentalmente pionero en muchas cosas de uretra, pues lo mismo, ¿no? Cuando viene la gente joven a decir, oye, mira, que yo empecé con la aguja y el hilo, como quien dice, ¿no? Y tú ahora te vas a encontrar con un montón de técnicas ya establecidas, desarrolladas. Entonces, de alguna forma es aportar esa parte de historia, pero que a la misma vez te diga por qué camino fui, no vayas por este que me equivoqué, mis vivencias fueron estas. Bueno, un poco como la voz de la experiencia y tu propia historia, ¿no? ¿Estamos hablando de hablar de ciencia, digamos, con los más jóvenes, o también de hablar de experiencia profesional, de vida profesional, del día a día, de cómo relacionarnos en un servicio? Bueno, pues también es hablar de ciencia, porque nosotros hacíamos la ciencia que teníamos en aquel momento. En aquel momento se decía que aquello era lo mejor y era la ciencia de aquel momento, ¿no? De alguna forma es, sí, hablar de ciencia, hablar de experiencias, hablar de un camino, cómo has hecho tu camino y, bueno, y de abrir las mentes a que todo no está hecho también, porque probablemente en algunos momentos alguien puede pensar, pues yo aquí qué puedo aportar si todo está ya hecho. Si ves cómo el camino ha sido, has visto que todo no estaba hecho y probablemente ahora mismo hay muchas cosas donde todo no está hecho. Sin duda. Es decir, es cuestión de que, bueno, es cuestión sobre todo es cuestión de que algo te interese, ¿no? Cuando algo te interesa mucho, tú empiezas a verle los puntos flacos, los puntos débiles, y si te metes en ese algo, al final siempre acabas creciendo y aportando. Doctor Hernández, ¿cómo percibe, por ejemplo, dentro de un servicio, ¿no? Con los más jóvenes, con los residentes, cómo perciben esos residentes esta ayuda o esta mentorización, este apoyo de los mayores? ¿Lo escuchan de verdad? ¿Lo valoran? A veces la osadía de la juventud cuesta más. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que, aunque lo decía antes el doctor Llorente, la sociedad, la urología ha cambiado enormemente, pero yo creo que
las personas no somos tan distintas, incluso si nos remontamos a la época de los griegos. ¿Cómo enseñaban los filósofos griegos a sus alumnos? ¿Y qué percepción tenían los alumnos de sus maestros? No sé si se ha perdido, yo creo que no. Yo creo que en general la gente joven que se inicia en cualquier actividad y en la urología, por supuesto, para ellos sus maestros son un referente. No solo porque le enseñen a hacer una cirugía que no conocían o que lo habían visto de una manera virtual, en un congreso o en una pantalla, sino porque han visto en la vida real cómo eso se hace, que por supuesto también, sino que yo creo que los maestros no solo deben ser gente que enseñe cosas específicas, sino también una actitud ante la vida, ¿no? Yo creo que los tres hemos dirigido servicios durante años y yo creo que la trascendencia o la transmisión a la gente más joven es: ilusiónate con lo que haces, hazlo bien, no pierdas las ganas de aprender permanentemente, escucha a los mayores, que a veces también nos equivocamos, o sea, porque el que no diga que alguna vez ha metido la pata en algo, evidentemente está equivocado, pero sí que esa experiencia y esa forma de haber hecho y de haberte enseñado te tiene que valer. Y yo he de reconocer que hoy me he enterado de la muerte de uno de los que fueron nuestros maestros, tanto del doctor Llorente como mío, en el Ramón y Cajal, y para nosotros esa figura de ese maestro, pasados 40 años después de que pasamos por ahí y tal, lo sentimos como propio. O sea que la relación, y no digo la alabanza o el tener a los maestros de una manera como referencia máxima, pero sí el respeto y el agradecimiento a lo que te han enseñado, yo creo que eso no se debe perder y creo que no se ha perdido. Pues por ahí va mi siguiente pregunta, que le iba a hacer al doctor Llorente. Ahora que usted es maestro, un maestro, ¿cómo recuerda a sus maestros? ¿Que tiene alguna figura de referencia? ¿O qué cree que le aportaron esos maestros que ahora quiere aportar también a los suyos? Sí, sin duda. El doctor Hernández y yo hicimos la residencia al tiempo, el mismo año, y sin duda que he tenido maestros y personas a las que les agradezco profunda y eternamente lo que me han enseñado, ¿no? Y yo creo que hicimos una formación estupenda en un hospital que era estupendo y que lo sigue siendo, en el Hospital Ramón y Cajal, y tenemos un agradecimiento muy profundo, muy sincero con todos ellos. Y con algunos pues me sigo viendo y, en fin, les tengo una gran admiración y respeto, ¿no? Pero yo creo que sí, por lo menos desde mi punto de vista personal, yo sí echaba de menos, no ya la que es la enseñanza de urología, que yo creo que fue correcta y adecuada, sino precisamente un poco lo que hablábamos, es decir, qué hacer una vez que terminas, cómo orientar tu vida profesional. Hay gente que se quiere ir fuera de España, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para irte a Estados Unidos o para participar en sociedades internacionales? En fin, hay muchos matices dentro de nuestra profesión que se pueden desarrollar. Y eso en aquella época no se hacía, y yo creo que se sigue no haciéndose, ¿no? Y es ahí un poco donde yo creo que nosotros, desde la experiencia, pues podemos ayudar a esa gente joven al que lo quiera, porque esto es una cosa que es un servicio de la Asociación Española de Urología, al que lo desea, al que lo quiera, pues sí que podemos ayudar nosotros, y con la ayuda de personas interpuestas que quizás puedan estar un poco más al tanto del día a día que nosotros, porque el tiempo pues hace que te vayas desvinculando de la profesión, pero creo que nosotros podemos servir de vínculo, de unión, para dar ese servicio, que yo creo que es un buen objetivo por parte de la asociación, ¿no? O sea, quizás es lo que más echa de menos, ¿no? De aquella época. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que... La orientación profesional más, sí, ¿no? yo recuerdo que, en fin, yo pues, tenía mucho en la cabeza el irme fuera de España, nadie me habló de ello, no digo que me arrepienta, porque, en fin, he hecho una carrera profesional de la que estoy muy satisfecho, ¿no? Pero que todas esas cosas no se nos decían en aquella época, ¿no? Éramos muy autodocentes, ¿no? Nos enseñábamos un poco a nosotros mismos, ¿no? Hoy en día la enseñanza de la urología
se ha modificado, efectivamente, como decíamos antes, de manera absoluta, pero no tanto así la orientación de qué hacer una vez que terminas y de cómo alcanzar las metas que cada uno tenemos y que las que tenemos son diferentes de cada persona, ¿no? Y eso yo creo que yo lo eché de menos y creo que modestamente podemos ayudar a esa gente, ¿no? Yo creo, Carlos, que entonces tampoco nuestros maestros conocían mucho. Probablemente. El mundo y España hace 40 años era mucho más limitado. O sea, hoy, claro, todo se ve con mucha más facilidad. La información llega a nuestras manos pues de un minuto para otro. En aquel entonces no era tan fácil. Yo me acuerdo de que llegábamos a fotocopiar libros enteros que había comprado un adjunto, nos lo dejaba, se lo fotocopiábamos sin que él lo supiera para transmitirnos la información. Luego, ahora, y yo estoy de acuerdo con el doctor Llorente, yo creo que ahora tenemos mucho más conocimiento de otros mundos y de cómo en otros mundos se hacen las cosas. En aquel entonces el mundo era mucho más reducido porque la sociedad era así, no teníamos otras maneras de aprender. En consecuencia, yo creo que ahora sí, probablemente nosotros estamos con más posibilidades de transmitir esa posible información que la tenían nuestros maestros, que insisto, su vida o su formación era más recortada, ¿no? Claro. Bueno, hemos tenido ayer precisamente, tuvimos una charla con residentes, con la doctora María Eugenia Cegrí, la coordinadora del grupo de residentes y jóvenes urólogos, y dos residentes, un R5, un R1, y todos ya, a mí me sorprendió porque ya todos han pasado por un congreso internacional. Ya está, vamos, para los residentes, incluso los jóvenes adjuntos, es muy fácil ya el acceso a un europeo, a un americano. Supongo que eso antes no pasaba, ¿verdad? Era más complicado. Era más complicado, pero el objetivo no es pasar por el congreso. El objetivo es participar activamente en el congreso. Efectivamente, es una diferencia. Ese es el matiz diferente, ¿no? Entonces, eso hay gente que quiere hacerlo, otros no. No está en la mente de todos los urólogos que terminan, pero en algunos sí. Y yo creo que eso es un poco en lo que podemos orientar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en el fondo, yo creo, desde mi punto de vista, creo que podemos estar razonablemente de acuerdo, es adaptar nuestro servicio a los objetivos de cada uno, que son netamente diferentes. Una cosa, por ejemplo, ha cambiado radicalmente en la urología y en la sanidad española, es el desarrollo tanto de la sanidad privada como de la sanidad pública. Cuando nosotros terminamos, la sanidad privada estaba en fin, era residual, desarrollo era residual. mínimo, ¿no? Era muy individual. Hoy en día hay hospitales privados en los que se trabaja muy bien y que tienen un buen equipamiento y que se hace una urología bien. Entonces, eso Cambio de panorama hoy en día sí que existe. El ejercicio de la medicina también ha cambiado mucho en la sanidad pública respecto a lo que antes era cuando nosotros terminamos, ¿no? Por lo tanto, todas esas cosas, pues, ya digo, el adaptar los objetivos de una persona individual con las herramientas que hoy en día, que son muchas más de las que había entonces, pues eso es algo que para ciertas personas pueda ser de ayuda, ¿no? El papel de la doctora Requena considero que es especialmente relevante porque además es mujer. Y es verdad que estamos tenemos por primera vez una presidenta de la Asociación Española de Urología mujer. Fue una época, ahora afortunadamente estamos viendo muchísimas urólogas, incluso muchas urólogas también que tienen un papel muy relevante, pero en aquella época no había tantas. Bueno, yo decir que fui la primera en Andalucía que hizo la residencia en urología, y como una anécdota que te orienta muy bien a qué pasaba, yo recuerdo el primer congreso que fue un congreso regional, que yo era residente, llevaba un trabajo sobre una enfermedad recientemente descrita, que era una enfermedad quística del riñón, y me acuerdo que se planteó a debate que eso no era posible, que lo que pasaba es que los riñones quísticos acababan los pacientes en diálisis, no que la diálisis desarrollaba una enfermedad quística. Y me acuerdo que hubo un señor que levantó la mano, doctor Alférez, que dijo: va a tener razón la señorita, va a tener razón porque yo he operado muchos pacientes y he quitado muchos riñones que tenían quistes, va a tener razón. Entonces yo llevaba mis fotocopias de las separatas, porque claro, yo decía, me van a torear, para que la gente leyera enfermedad de Dungy, la enfermedad quística de la diálisis recientemente descrita. Entonces, fíjate cómo han cambiado las cosas. O sea,
Pero bueno. Pero eso demuestra, María José, que los hombres urólogos éramos gente abierta, sí, que aceptábamos la postura de la mujer desde el minuto desde el uno. minuto uno, que no quedaba más remedio. Pero es verdad que también tengo que decir que nunca tuve ningún problema por el hecho de ser mujer con los pacientes, ni con los compañeros tampoco. O sea, fue una cosa que, bueno, sí es cierto que yo cuando hice urología no sabía que no había mujeres urologas. Era tan tonta que no sabía eso. Supongo que es una satisfacción, ¿no? Ver un congreso como es tanta, Sí, hombre, tanta uróloga, bueno, es que tener una presidenta. tener una presenta y así, desde luego es un lujo. Y además, eso, ver tanta uróloga. En una sociedad tan centenaria como esta y con tanta tradición y con tanto. Sí, es una. Quizás nos falta un poquito más que sean más reconocidas, quizá, ¿no? O sea, ya no el número de urólogas, que poco a poco ya está pasando, Bueno, poco a poco cada vez haya más sí, impuestos bueno, más que poco a poco relevantes. tendrán que hacer su camino profesional también y llegará un momento en que lo mismo que un doctor X ha sido importante en una de estas, pues llegará una mujer que también lo sea. Pero yo creo que falta un poco de recorrido todavía, no por nada, sino porque tienen que tener años de experiencia pero yo creo que eso viene de rodado. Que ahí no. Yo creo que por eso, y con el permiso de los doctores, creo que es especialmente importante que ahora mismo al frente de la dirección de la oficina de experiencia y mentoring haya una mujer, ¿no? Porque creo que, repito, con el permiso de los doctores, ¿no? Que seguro que les parece bien. Absolutamente concedido. A la doctora Requena la conocemos desde hace muchos años. Sí. Creo que es muy Y positivo estamos eso, ¿verdad? encantados de estar con ella y, en fin, lo que seguro pasa es que... Porque es un referente también para Sin ninguna duda, todas las sin ninguna duda, urólogas. sin Pero ninguna duda. es difícil porque el edadismo existe. Sí. Y somos nosotros mismos los que somos edadistas. Es decir, tú mismo te das cuenta cuando llega una edad que dice, bueno, ya total, ya esta edad, yo para qué decir que el concepto no es solamente que los demás te vean, ya que tienes estos años dónde vas, sino que tú mismo dices, bueno, yo ya con la edad que tengo, ¿dónde voy? ¿No? Entonces yo creo que uno de los objetivos más importantes que tiene que tener esta oficina es poner encima de la mesa el edadismo. Eso es lo que iba a preguntar. Eso es lo que a la pregunta me remito a mi pregunta que Sí. hacía al principio. Estamos hablando de mentorizar, estamos hablando de apoyar a los jóvenes, pero ¿qué hacemos realmente por nosotros? ¿Qué hacemos por las personas que componen esa oficina? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Cuál es el objetivo ahí? Bueno, el objetivo es lo que decía al principio, trabajar por hacer visible que la edad no es un prejuicio, es decir, hacerlo visible. Y si hay un mandato de la OMS incluso haciendo hincapié en el edadismo, en cómo afecta a nuestra generación y en la generación de jóvenes, porque el edadismo no solo existe en los mayores, también existe en los jóvenes. Es decir, tú dices, ¿y con los chicos qué es? ¿Cómo va a poder hacer esto? Si esto, o sea, que no es un tratamiento peyorativo hacia el mayor, sino a cualquier edad, ¿no? Entonces, yo creo que uno de nuestros objetivos es hacernos visibles. Es una línea de trabajo también sí, dentro de esta oficina. Es una línea prioritaria de trabajo. Una prioritaria, hacernos visibles y decir, oye, que con la edad que tenemos podemos aportar y creernos los que podemos aportar. Es decir, que el principal enemigo somos nosotros, que llega un momento que dice, bueno, yo ya lo que tengo que hacer es, pues, no sé, creérnoslo, ¿no? Bueno, y un poco con la ayuda vuestra, que nos hagáis visible. Por supuesto. Yo creo Haremos que todo lo que esté en nuestra mano, seguro. Intentaremos, y tengo que convencer también a mis colegas de la oficina de que... ¿De qué tenemos que convencerles? Estamos convencidos. Sí, ¿no? Yo creo que si se hacen cosas de acuerdo. atractivas, Sí, sí. Carlos, se atrae a la Tenemos que gente. convencerlo de O sea, que somos un estamos- mundo intelectualmente activo. El hecho de que estés claro. jubilado no quiere decir que cierres una cortina delante de tus ojos, eso es. pero tiene que haber algo que también a ti te motive. fuera Motive, exacto, claro, te sea atractivo. te traigan. Y yo creo que aquí las personas que están Lo son vamos a intentar, suficientemente seguro. inquietas para poder hacer iniciativas que atraigan. Hay una prueba elocuente y es que estamos aquí ahora mismo. O Efectivamente. sea, que si Y no me ha estamos- costado Si estamos aquí, no, hemos venido de motu propio y encantados, o sea, que con mucho gusto. Pero, en fin, lo cierto es que estamos aquí porque queremos. O sea, hemos venido de manera voluntaria, nadie nos ha obligado y, por lo tanto, pues en la medida en que podamos aportar algo, pues estaremos encantados de hacerlo. O sea, que no tenemos ningún problema. Yo no nos ha costado nada. Yo no me resisto a, teniendo a 3 maestros, como tengo ahora delante, no me resisto a pedirles que nos cuenten alguna anécdota, algo divertido de toda esta vida tan larga profesional, sobre todo más carga productiva, ¿no? Y tan llena de momentos, de experiencias con compañeros, en congresos, en entornos. Lo peor que no es de la actividad profesional es que vayas en el metro y te dejen sentarte en el asiento, ¿no? Eso es lo que duele Eso es más. duro. Es duro. Yo voy a contar una anécdota Por que, favor. como además la hemos vivido
para que se vea la diferencia de aquello. Yo lo he contado alguna vez. En una urgencia estaba pues uno de los dos de guardia, pero bueno, nos apoyaron, siempre nos hemos llevado bien. Y nos pidió un adjunto que fuéramos a poner una talla vesical a un paciente en la urgencia, que es pinchar la vejiga. En aquel entonces no se podía, no había ningún instrumento para pinchar, había que abrir un poquito y buscar la vejiga. El enfermo era complejo, tenía una fístula, no había manera aquello de llenarlo. Lo primero que hicimos fue irnos a la biblioteca, coger un libro de anatomía, de técnica quirúrgica, leerla entre los dos, bajar a la urgencia. Yo creo que si no tardamos 2 horas, no tardamos ninguna, pero el paciente salió con la talla puesta. Perfectamente. Claro, eso demuestra la diferencia entre aquella época y esta. Hoy eso mismo... ¿Te preguntas a la IA? Le pregunto a la IA, Claro. me pongo un vídeo y en 2 minutos sé cómo... Y nosotros tuvimos que buscar un libro de técnica quirúrgica, leerlo, oye, pues hay que abrir unos dibujitos. Tal, claro, el dibujo es una cosa, la realidad del paciente es otra. Bueno, pues formaba parte de nuestro día a día y de nuestro aprendizaje, y eso nos hizo cada vez pues ser un poquito más sólidos en lo que hacíamos. Pues a lo mejor también entiendo, ¿no?, que estas son cosas que de las que pueden aprender mucho los jóvenes también, de no tener siempre esa necesidad de inmediatez, de que no pasa nada, ¿no? Para... Lo que hicimos nosotros en la residencia, que no vamos a detallarlo por este foro, yo lo calificaría como una residencia salvaje, entre comillas, ¿no? Y era acorde con lo que se hacía en la sociedad, en los hospitales en aquel momento, y ya digo, no, yo no quiero dar detalles porque, en fin, hoy en día eso es imposible, ¿no? Es decir, que hoy en día la residencia está absolutamente vigilada, tutorizada, hay entrevistas, nosotros al tutor prácticamente no sabíamos ni quién era, en fin, Yo creo que no había. teníamos una libertad absoluta. Y bueno, hemos hecho una carrera profesional que no está mal, ¿no? Pero claro, todo eso, insisto, era acorde con los tiempos en los que se desarrolló. Hoy en día eso no es posible. Y yo creo que para bien de todos. Entonces, bueno, las cosas son como son en el momento en que tal, y dentro de 10 años serán diferentes también, a lo que yo siempre le digo a la gente, a los adjuntos, en fin, con experiencia ya, ¿no? Que lo que hacen hoy en día no va a ser lo que se haga dentro de 10 o 15 o 20 años, será otra cosa, y por tanto, que es un poco lo bonito de la medicina, ¿no? Que las cosas evolucionan con gran rapidez y además actualmente cada vez más rápido, ¿no? Pero sí que hay cosas efectivamente que se mantienen en el tiempo, como decíamos antes, ¿no? Y hay un poco donde cosas estructurales de la persona y conciliar, pues eso, lo que quieres ser con lo que hay que hacer. Eso es un poco lo que yo creo, y aprovechar pues esa experiencia que tenemos nosotros y otras muchas personas que están deseosos de colaborar en la oficina, pues para dar ese servicio a los socios, ¿no? Que es de lo que se trata esto, ¿no? ¿Cree, doctora Requena, que habrá muchos más urólogos que vayan a incorporarse a esta oficina? Sí. Sí, ¿verdad? Estoy Sabemos segura. ya de urólogos que Estoy segura que sí. tienen Aparte, interés. también nuestra labor va a ser, bueno, pues como si dijéramos, recolectar a toda esa gente que está por ahí, que se ha ido, pero que si le dices que vuelvan, Quiere van quedarse, a volver. ¿verdad? Sí. Pues yo creo que nos quedamos con eso como cierre, doctores. Sí, No sé muy si bien. hay algo más que quieran añadir. Yo creo que nos vamos a quedar con esto, que hay todavía mucha experiencia que no podemos desechar, que tenemos que tenerla, que para la Asociación Española de Urología es fundamental contar con ella, y que seguro que entre todos, sobre todo liderado por la oficina de la doctora Requena, vamos a conseguir dar forma y aportar muchísimo y seguir dando valor a la urología. Muchísimas gracias, doctores, por este Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.